Hola, Buenas, buenas, doctor Eder Zamarrón, ¿cómo estás? bien, muchas gracias, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien. Oye, de verdad, muchísimas gracias por aceptar este live. Ya tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días y, pues bueno, creo que salió súper bien esa plática. Y ahí platicando, pues sale este tema tan importante donde ¿quién mejor que tú para platicarnos al respecto? Pero por favor, mi queridísimo Eder, preséntate para que la gente sepa a qué te dedicas. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Nico, por la invitación. Que bueno, ahora sí que ahora vamos a nuestra área. Si se perdieron el contenido que hicimos juntos, está en el canal de Soy Nico Sastre y está en el canal de entrenamiento en áreas críticas, que es acerca del mundo de las vacunas. Yo soy Eder Zamarrón, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas, soy subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico y tengo adiestramiento en ecografía crítica y pues trato de llevar contenido académico a profesionales de la salud que comparten en común la atención del paciente en estado crítico, que son diferentes profesionales. O sea, muy posiblemente ahorita tú me estás viendo y eres biomédico, fisioterapeuta, inhaloterapeuta, enfermero, enfermera, médico general, médico especialista, y la verdad que el común denominador del paciente crítico pues es un mundo. Así que vamos a abordar el día de hoy, o me invitó para hablar específicamente del COVID grave, que pues si el paciente crítico es algo complejo, ahora este tipo de pacientes con esta enfermedad nueva, pues se vuelve todo un reto. Oye, muy interesante. Y yo antes que empecemos con un tema, quiero preguntarte, tú que estás ahí en el campo de batalla, ¿no? Quiero escucharlo de la boca de alguien que está atendiendo a estos pacientes y no nomás un rockstar ahí politiquero que pues quiere calmar a las masas, ¿no? Que lo entiendo, pero a veces me parece que es contraproducente porque la gente piensa que esto no es grave porque pues no están metidos viendo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo estás ahorita tú con la situación de que seguimos rompiendo récord con casos? Mira, la verdad es muy evidente y es muy tangible. O sea, los que estamos realmente en el campo de batalla, todos los médicos, enfermeros, enfermeras que estamos día a día viendo este tipo de pacientes, ya sabemos cuando se viene puedo decir alguna mala palabra, Por lo, el putazo fuerte. O sea, ya lo sabemos. Tú que me estás escuchando, todos ustedes que me están escuchando, sabemos cómo estuvo el primer pico, cómo estuvo el segundo pico y cómo estamos viviendo el tercer pico, que es muy peculiar y diferente a los dos previos que hemos tenido. Así que de mi propia voz sale y yo sé que llevo la voz o soy portavoz de muchos de mis compañeros que están frente a enfermos graves. Esto está feo, esto está feo. y ahorita que mencionas eso de que es cara, de que es diferente y es peculiar, ¿qué es lo que estás viendo más ahorita en tu área? O sea, ¿quiénes son los que están cayendo ahí grave, qué pacientes críticos? Fíjate que no sé si aquí mismo los que están ahorita conectados nos puedan ir diciendo su experiencia o cómo están viviendo sus unidades. Al menos acá donde estoy en Tamaulipas y en muchas partes de México que tengo compañeros, la característica es de pacientes más jóvenes. Es del grupo de 40 alrededor y últimamente se han bajado a más. He tenido pacientes, refiriéndome a adultos, de 18 años ya. Entonces, la característica es pacientes jóvenes, inclusive sin comorbilidades, ¿de acuerdo? Varones, y la característica principal que, mira, no estamos para hacernos tontos, es la gente no vacunada, ¿de acuerdo? Es la gente no vacunada. Y también, han llegado pacientes que tienen o una dosis de vacuna o las dos dosis de vacuna, pero con muchas comorbilidades. Ahorita tenemos un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido por un trasplante renal y por ahí inmunomoduladores. Y también el común denominador, yo creo que no solo de este pico, sino de los previos, son pacientes obesos. Eso también es muy, muy característico, pero sí, yo siempre les digo como que el COVID dice, mira, déjame, voy a infectar a los abuelos. Ah, chingón, están vacunados los abuelos, déjame, me muto, déjame, me convierto en otro y déjame ver a quién le pego. Ah, mira, los jóvenes no están vacunados, contra esos güeyes me voy. Ah, mira, los niños tan bonitos que se ven, vámonos contra ellos. Entonces, yo creo que, digo, eso es algo que me imagino, ¿no? pero es lo que está pasando, ¿eh? Población más joven.
Sí, es un track que está cañón. Luego pareciera hasta como. Lo entiendo, digo, no lo estoy justificando, ¿no? Pero a las personas que están todavía con esto de la conspiración de, ven, nos están seleccionando por no estar vacunados. Es que si entendieras el fundamento de las vacunas, te vacunarías, pedazo de. Yo sí me desespero y les hablo así fuerte, ¿no? Pero es que ahí está, ahora están estos memes de. Pues son el grupo control, güey, nos están dando qué mejor evidencia científica así tangible de 90, y por ahí López Gatell dijo, ¿no? Creo que 97% no están vacunados, no lo sé, desconozco, pero sí en Estados Unidos vimos esta estadística de 99% en el hospital no vacunados. O sea, es algo, y ese 1% por la característica poblacional de comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? O sea, no estamos del todo bien hablando de Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, pues sí, va a pasar, ¿no? Pero ya con ese 1% la gente se agarra para, malditas vacunas, no funcionan, y dices, bueno, es que entiende que además ya está saliendo evidencia. Me parece, creo que fue Orlando el que compartió esto, el doctor Orlando, de cómo COVID, en cuanto a vacunación, estaban viendo una menor respuesta en pacientes, en personas con obesidad, ¿no? Y pues es que sí, o sea, no quiere decir que no funcione, quiero aclarar por si hay alguien aquí que tenga obesidad, no es sentencia, pero tienes que cuidarte, no te confíes solo con la vacuna, ¿no? Para que sigas usando la mascarilla y cuidándote. Ahora, mi queridísimo doctor Zamarrón, yo quiero preguntarte que el tema que es COVID crítico, COVID grave, ¿cómo sabes que va a ser COVID grave? ¿Cómo lo detectas? O sea, ¿qué determina que el paciente, dices, este güey se va a poner? O sea, ¿cómo podemos nosotros determinar eso? Bueno, entonces esa es la pregunta clave, es la pregunta parteaguas para meternos al mundo de COVID crítico. Los pacientes mexicanos, hay estudios mexicanos netamente, que se demostraron que tuvieron más evolución hacia ventilación mecánica invasiva y hacia fallecimiento, tuvieron ciertas características peculiares. Número uno, eran varones de más de 58 años de edad. Tenían al menos dos comorbilidades, una de ellas regularmente era la obesidad, y el cuadro clínico que presentaba era accesos de tos seca que evolucionaban alrededor de los 7 días a presentar una dificultad respiratoria o una hipoxemia. Sabemos que hay algo característico en COVID que es la hipoxemia silente. No me gusta llamarlo hipoxemia feliz porque suena hasta un poco cruel, pero la hipoxemia silente es por la microtrombosis que existe en el capilar pulmonar y empezar con algo de inflamación intersticial en el espacio entre el alveolo y el capilar. Y no hay tanta ocupación dentro del alveolo. Por eso los pacientes no tienen tanta dificultad o tan marcada. Los pacientes te llegan tranquilos y les preguntas, ¿cómo te sientes? Y expanden la caja torácica de esta forma. Me siento bien, y hablan como si nada, pero tienen, como hay un impulso, el drive respiratorio se estimula por la hipoxemia, comienza a meter o a tratar de compensar metiendo más volumen hacia adentro de sus pulmones, un poco más de veces, y eso causa una autolesión, y entonces se vuelve un círculo vicioso hacia más inflamación pulmonar, y son los que finalmente comienzan a tener la falla respiratoria. Entonces, yo creo que identificar a este grupo de pacientes, no estoy diciendo que no tenemos otras personas, pero vamos a poner como que el modelo de riesgo, como mencionas, Nico, que es, resumiendo, varones más de 58 años, obesos, con al menos dos comorbilidades y con ese cuadro característico de acceso de tos seca, fiebre y evolución hacia la dificultad respiratoria. Oye, está increíble. Entonces, a ver si entendí porque eso no lo había escuchado, ¿no? Cuando tienen esta hipoxemia silente. O sea, pues sí, tú estás bien de, no, yo me siento como todo, pero ese impulso, o sea, sí, ese impulso nervioso que detecta la baja de oxigenación, sí están ellos como que jalando aire, pero no se dan cuenta, o sea, no lo detectan. Es eso. Efectivamente, y ¿sabes cómo le conocemos en el argot del paciente crítico? Le llamamos una lesión autoinducida, le abreviamos PCILI, una lesión autoinfligida en inglés, el famoso PCILI, que justamente es por eso. Imagínense ustedes lo que me están viendo, comienza a aumentar el volumen tidal, es el volumen que entra a los pulmones, y la frecuencia respiratoria las veces que metes ese volumen a los pulmones, y entonces el parénquima pulmonar de alguna forma comienza a cizallar y comienza a liberar más mediadores inflamatorios intraalveolares y en el espacio intersticial. Entonces es cuando evoluciona a la siguiente etapa. Y aparte existe otro factor, aprovechando y agarrando de pecho y metiéndola de cabeza,
digo, metiéndola con el pie. Eh, sí, sí, ni que fuera Ronaldo. Es que la hipoxemia causa algo que se llama vasoconstricción hipóxica del capilar pulmonar, y entonces ese capilar que está más disminuido en calibre y con ocupación de trombos en su interior, pues más hipoxemia. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper, y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo romper o tratar de romper o de frenar ese círculo vicioso proinflamatorio y procoagulante, que hay que tener muy en cuenta que esto sucede en el paciente crítico. Sí, y digo, estaría bien ahora a pasar a eso, porque, híjole, hay un montón de cosas que dice la gente, no, es que hace esto, si te tomas tu tecito de guayaba no caes y luego terminan cayendo de cualquier forma. Dices, bueno, en ese sentido, ya una vez que tienes a los pacientes, a mí me gustaría conocer, y aquí sí, ahora sí que expláyate todo lo que quieras, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? O sea, cuando ya detectaste, ya es un paciente grave, ¿cuál es el proceso ya en el hospital? Así que, ¿cómo va avanzando esto? Porque entiendo que es como una manera escalonada, ¿no? A ver, hacemos esto y luego esto y luego esto. Y es algo que luego la gente no entiende, porque si estás saturando bien, tienes nada, bueno, pues a tu casa y paracetamol y saca uno. Pero me puse grave. Es que, ¿cómo? O sea, fíjate, no sé ahorita cómo está esa situación. Yo había visto a la doctora Iwasaki, me parece, estaban haciendo un estudio de determinar mediante la saliva, la carga viral en la saliva, si se iba a poner grave o no. O sea, como decir, a ver, si tú tienes tanta carga viral, híjole, estás saturando bien, pero igual en una semana no. ¿No? O sea, no sé si eso ya avanzó algo o sigue siendo como, híjole, pues tienes que estarte monitoreando. Por ahí el doctor Isaac compartía una bitácora de chécate el oxígeno tantas veces al día, ¿no? Porque no hay manera de saberlo. Entonces, ¿nos puedes decir así más o menos cómo va avanzando? ¿Cómo puedes ir tú determinando, híjole, tú estás en este punto y nada más con esto? Híjole, ya empeoraste, ahora sigue esto, hasta el punto de lo que más miedo nos está dando, que es la famosa intubación, ¿no? Bueno, exactamente. Muy buena pregunta, muy aterrizada. Y yo creo que es una pregunta que comparte tanto el gremio médico como el gremio no médico. Yo siempre les digo que al COVID que va hacia crítico no lo frena nada, ¿eh? O sea, el COVID que va a crítico, lo único que lo puede frenar es tu sistema inmune. Así de sencillo. Suena cruel, pero realmente no existe ningún antiviral. Tú tienes influenza y en las primeras 24, 48 horas te das oseltamivir, netamente evita la replicación de influenza y te mejoras. Pero acá no hay un antiviral específico para evitar la replicación. Entonces, de COVID leve, como llaman algunos, y COVID moderado, que es lo que incluyen algunos, es que ya hay neumonía, a las formas ya grave, que en estos pacientes ya hay hipoxemia, y al COVID crítico, que podría considerarse aquel que ya ocupa una intubación o una ventilación mecánica invasiva. Digamos, esa es cómo se van comportando. Entonces, vamos a suponer, es un paciente con los factores de riesgo que te comento. Vamos a poner específicamente un caso clínico. Un varón de 68 años de edad que no se quiso vacunar, que tiene obesidad y que es diabético. Y que inicialmente se comporta con un COVID leve, inicialmente, porque esto es evolutivo. Cefalea, algo de fiebre y tos seca. Al séptimo día más o menos, esa fase como viral, esa fase proinflamatoria, se puede mejorar un poco. Algunos le llaman la falsa mejoría. Y después comienzan a tener ataque al estado general y un poco de disnea o no disnea, no sensación de falta de aire, pero comienzan a tener hipoxemia. Los pacientes, cuando bajan un 4% de lo que manejaban de saturación periférica o tienen 93% o menos de saturación, es aquellos que ya brincan y se convierten en un COVID grave. El COVID grave, ahora sí, si el COVID leve es manejo sintomatológico, el COVID grave sí requiere ya intervenciones más dirigidas, como lo es el uso de esteroides, el uso de oxigenoterapia y algo que está ya más en boga y que todos los que están ahorita conectados aquí con nosotros posiblemente ya hayan tenido alguna experiencia con eso, es el prono despierto o prono vigil. Es decir, poner a los pacientes boca abajo de perdido 16 horas del día
4 en la mañana, 4 en la tarde y toda la noche en prono. Y eso se ha demostrado que puede evitar progresión hacia más falla respiratoria e inclusive hacia intubación. De hecho, nosotros hicimos un estudio que es el más grande del mundo, se hizo retrospectivo, como 800 contra 800, ya en hospitalización con un apoyo ventilatorio más alto, con una oxigenoterapia más alta, y se demostró disminución de intubación y mortalidad en los pacientes que se ponían en prono. Entonces, si me dices que, ¿qué intervenciones tienen evidencia para evitar una intubación en los pacientes con COVID grave? Es uno, ¿de acuerdo? Uno es esteroide, ¿de acuerdo? 2 es prono y 3 es oxígeno. Esos 3 van a tratar de evitar la progresión hacia un COVID crítico, es decir, a la intubación. Y aquí solamente quiero agregar algo. Hay un grupo de pacientes que se manifiestan con mucha inflamación, que están muy proinflamados. Hacemos diferentes pruebas, ferritina, medición de leucocitos, proteína C reactiva, muchos marcadores inflamatorios. Sé que tenemos público no médico y sé que tenemos público médico, entonces por eso estoy tratando de esa dualidad. Y a esos pacientes que están muy inflamados, y ojo, mucho ojo, y pacientes que no tienen una sobreinfección bacteriana, entonces se les da un medicamento que es inhibidor de las interleucinas 6, de una sustancia que se libera en sangre cuando hay un proceso inflamatorio, que se llama tocilizumab, ¿de acuerdo? Que también se puede dar, o algunos otros anticuerpos monoclonales que también tienen esta función. Entonces, digamos, ese es como que el estándar de los pacientes, así a grosso modo, cuando ya tienen un COVID crítico. Esa es la evolución, la atención. Y pues ahorita vamos a hablar, seguimos un poquito más con algunas otras cosas. Y finalmente, cuando aquellos que no responden a las intervenciones no invasivas de oxígeno, que requieren una ventilación mecánica ya invasiva. Ok. Mira, ahorita, bueno, todo esto que comentas de que ya el que tiene COVID grave, pues ya, bueno, el que ya tiene suficiente, ¿no? Que suficiente dosis de virus ingresó, más las comorbilidades, más todo eso, que no haya vuelta atrás. Fíjate que me habían preguntado en su momento por qué era tanta la gravedad, o sea, el daño, a final del día, el daño pulmonar tan cabrón que se genera, ¿no? Que es que está esta situación de que, y digo, le pasó a mi abuelo, ¿no? Que tenía el miedo de no quiero ir al hospital porque me van a matar, ¿no? Porque lo primero que escuchan es, ¿sabes qué? Es que las personas que están graves, si ya caes, si ya te ponen oxígeno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Esto es porque, para variar, dejamos todo al último y no estamos checando, ¿no? Y es una persona que está saturando en, no sé, menos de 80 durante días, y ya al momento en que llega ya no hay forma, o sea, ya no hay manera de salvarlo. ¿Esto es lo que está pasando? ¿O de verdad el virus es... Mira, déjame te aterrizo mejor la pregunta. Si una persona ya tiene sentencia de COVID grave, pero tú la atiendes a tiempo, ¿es un buen pronóstico? O, Sí. ¿no? Si ya dejó pasar 2 semanas de, no, hombre, me siento bien, o sea, me siento bien, no tengo nada, saturando en 70, ¿no? ¿Se puede salvar a tiempo o ya valió? Ahí te va. Pasa madre, traes unas preguntas que dan en el mero clavo. Ay, y te entiendo, te explicas perfectamente. La estadística es muy cruel, es muy dura, ¿sale? En los grupos que presentan un COVID grave, que ya tienen la necesidad de otras intervenciones como esteroides, oxígeno, posición prono-vigil y tocilizumab, entre algunos otros anticuerpos monoclonales, esos pacientes tienen oportunidad en general 1 de 10 o 1 de 25, ¿verdad? Depende de cada fármaco que utilicemos para evitar la progresión a COVID grave, ¿de acuerdo? O sea, tiene suficientes posibilidades para cortar ese círculo vicioso, poniéndole oxígeno tempranamente y evitando que haya más vasoconstricción, con el esteroide frenando el proceso proinflamatorio, al igual que el tocilizumab, y mejorando las zonas de oxigenación al poner al paciente boca abajo. O sea, la verdad te voy a decir algo, y te voy a poner un ejemplo con un paciente. Hay un paciente joven que no quería ir al hospital porque decía que si iba, lo iban a entubar. Entonces, estuvo saturando muchísimo tiempo
muchísimo tiempo, te voy a decir, hasta el 70% estuvo, más de 24 horas estuvo saturando al 70%. Y entonces fue al hospital ya con mucha dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Lo intuban y a las pocas horas fallece. Y la familia dice, ¿qué les dije? Por eso no lo quería llevar al hospital, porque en el hospital me lo iban a matar. Cuando realmente no, cuando realmente firmó su sentencia y disminuyó las posibilidades de supervivencia cuando tuvo un retraso en la atención médica, ¿de acuerdo? O sea, tú crees, y todos los que nos están viendo, ¿ustedes creen que nosotros intubamos por intubar? O sea, que nosotros somos unos pinches robots que llegan y que a este lo voy a intubar y a este no. O sea, de verdad, si ustedes vivieran dentro, y todos mis compañeros intensivistas, urgenciólogos, anestesiólogos, internistas, etcétera, que están con los pacientes, nosotros vamos con el paciente y le decimos, tranquilo, trata de respirar tranquilo, te vamos a poner esto y esto. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Deme chance, doc. Yo aguanto, me siento fuerte. Vale, vamos a seguir contigo. Oxígeno. Ahora te vamos a poner esta máscara de ventilación no invasiva. Vamos a tener ciclos de ventilación no invasiva, que es oxígeno más un poco de presión positiva. ¿Sabes qué? Te vamos a poner unas cánulas de alto flujo, etcétera. ¿Sí me explico? Hacemos diferentes índices. No crean que es intubar así como que un volado, ¿eh? Hay muchos índices. Los que son médicos y no tienen tanto conocimiento acerca de qué índices, hay varios índices, uno que se llama índice de ROX, otro que se llama índice de Hackord, el WOP o trabajo respiratorio, que son escalas clínicas. Entonces estamos pegados con el paciente, y en el momento que cumpla con criterios, ¿sabes qué? Te vamos a dormir, te vamos a poner un tubo y te vamos a programar un respirador, así le explicamos al paciente, para que tus presiones de los pulmones, para que tus presiones se vean beneficiadas, para que el oxígeno sea mejor. Y también hay un problema muy importante con estos pacientes graves: tienen el dióxido de carbono, el CO2 lo tienen muy alto, entonces eso también le causa mucha luego daño y repercusiones neurológicas. Entonces así no le llevamos, o sea, lo que comentas, Nico, no es de que si te intuban te mueres. Bueno, no es así. Bueno, vamos a poner un caso. Hay 2 pacientes que ocupan intubarse porque ya tienen criterios clínicos. Al que se intuba tiene posibilidades un 20, un 30% de salir adelante, según estadísticas mundiales. Y el otro que no se intuba, pues, ¿qué crees? Pues es como, o sea, es como si, o sea, hasta es antiético eso, o sea, es antihumano, o sea, es como ver morir a un pescado que se sale del agua. ¿Sí me explico? Es bien duro lo que estamos viviendo, pero mucha gente no cree, y cuando yo veo que te comentan de que si lo intuban, ya se ha demostrado que si intuba se muere, o sea, por Dios, o sea, sí, la mortalidad es muy alta. 2 o 3 solamente sobreviven, el resto pueden fallecer cuando se intuban. Pero ¿a quién intubamos? Pues al más grave. Al más grave es al que intubamos. Ya me enojé. Claro. Ya me enojé, Nico. No, y a mí ahorita me entró el sentimiento porque o sea, lo viví, o sea, viví esa negación del familiar, ¿no? Y ni modo que te obligo, te amarro y órale, ahí te va. Pues no, al final del día la persona decide, pues si no quiere hacerlo, y es una cuestión de días, ¿no? O sea, si lo hubieras hecho tal día, ¿no? Y el comparativo, la persona que sí quiso ponerse el oxígeno a tiempo y sí quiso la atención médica y no tragar las estupideces de la ivermectina. Ahorita tú mencionaste los Oseltamivir, que es para influenza, que hacen recetando Oseltamivir para COVID, por Dios, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosillas es importante que la gente las conozca. Ahorita vi un comentario, es que conozco 20 vacunados y 15 están hospitalizados, pero pues, o sea, que dejaron que la vacuna hiciera su efecto. ¿Sabes qué estoy viendo yo mucho, Eder? Personas que van a vacunarse y por ahí se enferman. O sea, es que me fui a vacunar y ahora tengo COVID. Incluso amigos cercanos, vaya, Fer Conde, uno por mencionar uno que su diagnóstico fue negativo, pero me parece que sí. Edgar Centeno, el que es ingeniero agrónomo, también, ¿no? O sea, y muchas preguntas que me llegan de, oye, tengo síntomas, ¿me puedo vacunar? Oye, me siento mal, ¿me puedo vacunar? Y dicen, no vayas, o sea, vas a arriesgar a los demás. Entonces, eso para mí es como cuando dicen que ven una cucaracha y en realidad son 2000 en tu casa, ¿no? Que esos son los que están preguntando, pero ¿cuántos no irán realmente sintiéndose mal y pues es un contagiadero? Entonces, nada más, o sea, de verdad confíen, ¿no? Es clara la estadística, las vacunas están salvando vidas, pero también es una realidad de que esta variante Delta o sea, es mucho más contagiosa.
Y entonces, pues si vas a vacunarte y está repleto de personas que están enfermas, pues llévate una excelente mascarilla, ¿no? O sea, no le echen la culpa a la vacunación en sí, porque hay muchos factores de por medio. De verdad, vacúnense. Me hubiera encantado tener la oportunidad de vacunar a algunos seres queridos que perdí y para ahorita estar viendo en esta desconfianza que genera la gente, con la pena, pero pues sí me encabrona. O sea, sí me encabrona y tengo que responder. Mira, eso que comentas es en memoria de los que fallecieron sin tener la posibilidad de una vacuna. Cuando empezamos esto y que comenzamos a hacer una investigación y nosotros publicamos un chorro, hicimos mucha difusión, decíamos, añoramos que llegue una vacuna. Llega la vacuna y no, o sea, no puedo creerlo, cómo se está comportando mucha gente antivacunas. Y yo digo, no manches, si muchos de que fallecieron hubieran tenido la oportunidad, se hubieran puesto a la vacuna. Ahorita te voy a decir algo, o sea, un amigo mío, y voy a decir su nombre porque pues, no tengo ningún problema porque su hijo se lleva muy bien conmigo. Fernando Prado, que era el que nos editaba nuestros libros, él falleció de COVID y su hijo ahorita fue a vacunarse, así, porque por edad le tocó ahí en la Ciudad de México, contento. Dice, me siento puteado, dice Doc, me siento con fiebre porque se vacunó con AstraZeneca. Está potente. pinche, la vacuna ruda, pero dice, ¿sabes qué? Hasta gusto me da, dice, ¿cómo me estoy sintiendo? Dice, así, porque estoy vacunado, algo que pues mi papá, dice, mi papá desde el cielo me va a estar echando porras, dice, porque él no tuvo esa oportunidad, entonces hay que aprovecharla. Y te voy a decir algo, mira, no sé si la parte de abajo, o sea, este es el pico, ¿no? Pero si hubiera un delta entre infectados, aquí estamos, infectados y muertos, ahorita el delta es más grande, ¿eh? Uh-huh. En la población vacunada, ahorita no se están muriendo. O sea, realmente, para fines prácticos, no se están muriendo los vacunados. Del 100%, 99% que se mueren son no vacunados y solamente el 1% pueden estar vacunados. Ni modo, o sea, no pasa nada, o sea, es lo que se está esperando. Pero pues la vacuna es lo único que puede frenar esta madre. Y ahí están preguntando por variables, por las variantes, por la esta, por la no. O sea, al final de cuentas, entre más estemos vacunados, más como gremio, como humanos, como humanidad, vamos a estar más fuertes a que no se sigan estas mutaciones, ¿no? De acuerdo. Oye, antes de que se me vaya, porque es algo que todavía no nos han explicado aquí a esta maravillosa comunidad que tenemos de personas interesadas en ciencia, sean profesionales o no. Tú mencionabas el prono, ¿no? El acostarlos como boca abajo y que tienes además un estudio muy grande de eso, lo cual está increíble. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el acostar boca abajo a las personas está aumentando sus probabilidades de... porque, o sea, hay personas que incluso se niegan, no, ¿cómo acostar boca? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de esa posición? Ahí te va. Ahorita ¿cómo se dice? El OBS se queda pendejo. Déjame te hago. ¿Ya has visto ese programa, el OBS? Sí. Digamos que nosotros normalmente así estamos acostaditos, ¿no? Con nuestro pulmón. Entonces hay una zona superior, una zona media y una zona inferior en nuestros pulmones. Así boca arriba. En la parte de abajo, porque pues como siempre nos dormimos boca arriba o así, en la parte de acá abajo hay muchos capilares pulmonares, ¿vale? Aquí está más perfundido de sangre y acá en la parte de arriba está más lleno, más ventilados. O sea, acá hay menos vasos sanguíneos y más alvéolos y en la parte de abajo hay más vasos sanguíneos y menos alvéolos. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Es voltear al paciente y ahora, por física, el aire sube y se crea un contexto de capilares sanguíneos más oxígeno. Y entonces, ese oxígeno que está ahí coexistiendo con el capilar pulmonar, pues se distribuye y se difunde mejor a todos los tejidos, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Ese es el fundamento del pronovigil, que se puede hacer despierto, pero esto surgió, ¿de dónde crees? Esto surgió de pacientes intubados que poníamos boca abajo y que mejorábamos el pronóstico. Así que, bueno, pues eso es un fundamento y ahora se está demostrando. De hecho, el primer estudio, el más grande, fue mexicano, orgullosamente, por el Grupo Avento, que demostramos el beneficio y fue en muchas unidades de aquí de México, de todo el país, no nos quedaba de otra. No teníamos a veces
más dispositivos de oxígeno, más alto flujo, no invasiva, y pues oxígeno y boca abajo. Y ahí pues, la libraron muchos. Oye, clarísimo, clarísimo. Si no entendieron, regresense, esto se va a quedar guardado, no se preocupen para que lo vuelvan a ver el diagrama, me quedó clarísimo el tema. Qué maravilla, ¿no? Es una cosa que parecía tan sencilla, pero pues tiene su explicación. Muchas gracias, Eder. Oye, y ahorita mencionaste una situación ahí que hiciste énfasis en cuanto al tratamiento. Dijiste, mientras no haya una sobreinfección bacteriana, ¿no? ¿Qué onda con eso? Porque, fíjate, lo más común, ¿no? que se ha difundido en cuanto a las recetas que lastimosamente comparten muchas personas, es que mi médico, ahorita nos comentaron, ¿no? A mí me diagnosticaron COVID y me mandó ivermectina, Cristo Redentor, o sea, perdón, y por ahí varios colegas tuyos, doctor, cambia de médico. Lamentable, ¿no? Pero pues bueno, tenemos que ver la evidencia científica. Y entonces mucho de lo que mandan es un antibiótico, un macrólido, ¿no? La citromicina. Y la mandan por COVID leve. Y usan el argumento de que, no, pues es que, ¿qué tal que infección bacteriana? Por ahí el doctor Vallejo explicaba un ligero efecto antiinflamatorio, pero cuando se hace la evidencia científica, pues en realidad no hay, o sea, no hay, incluso en el caso no de COVID grave, sino de antes, de leve, moderado, pues no hay mucha situación de complicaciones bacterianas o micóticas, ¿no? Pero en el caso ya de lo peor, nos llega mucho la noticia de, oh no, hongo negro, ya llegó el hongo negro a México. Yo, bueno, pero es que ya estaba, digamos que es un hongo que está sus esporas por todos lados, ¿no? Entonces, ¿pero qué has visto tú en estos casos, ¿no? Con respecto a bacterias y hongos, y ahí qué manejos se hacen? Muy buena pregunta, ya me pusiste en jaque, porque ya se me están saliendo más ideas que estoy teniendo. Fíjate bien, nosotros cuando usamos esteroide, paralizamos un poco el sistema inmune. Entonces podemos favorecer un poco la sobreinfección por bacterias y por hongos, sobre todo en pacientes que ya tienen de base alguna inmunosupresión, que como lo es un paciente obeso que tiene cierta alteración en la inmunidad, y pacientes con diabetes. Entonces, esos pacientes, nosotros ya cuando usamos esteroide tenemos la obligación ahora sí de estar evaluando. Si se agrega fiebre, por ejemplo, que no tenía, que vuelve la fiebre, que comienza con tos, que la expectoración ya es verdosa, que le tomamos una radiografía y tiene un nuevo infiltrado, o sea, una nueva ocupación en el pulmón que no tenía previamente, entonces sospechamos de una sobreinfección. Yo les digo que el COVID es como un jugador de fútbol americano cuando entra a un campo mojado. Entonces el jugador de fútbol americano llega con los tacones, con los tachones, y hace un desmadre y rompe eso. Entonces ahí más fácilmente, así se queda el tejido pulmonar y se queda vulnerable para bacterias que están propiamente en los pulmones. Antes se creía que no había bacterias en los pulmones, ahora se sabe que hay bacterias que habitan en nuestros pulmones y que al momento de haber un proceso inflamatorio aprovechan y causan infección sobreagregada. Y eso que comentas es importante porque luego en hospital sí usamos antibióticos cuando se sobreinfecta. Usamos varias estrategias. Una de ellas es este cuadro clínico que te comento y otra es la medición de una sustancia que se llama procalcitonina. La procalcitonina se ha demostrado que inhibe que la producción de procalcitonina a calcitonina, la conversión se inhibe ante la presencia de bacterias, sobre todo gram negativas. Entonces, medimos procalcitonina y cuando se eleva la procalcitonina significa que hay una infección sobreagregada y entonces agregamos antibiótico. O sea, no crean que agregamos antibiótico. Sí. Volado, sí, vamos a. No, sí. O sea, no, si vieras, o sea, nosotros, o sea, en terapia intensiva, si ustedes vieran las indicaciones que tengo en terapia intensiva y los que me conocen lo saben, mis enfermeras lo saben, o sea, tenemos así dexametasona, enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis, que es un punto que nos falta tocar ahorita la situación de procoagulante que tienen los pacientes COVID, nutrición, manejo del dolor y listo. O sea, no tenemos mucho más cosas. Para iniciar un antibiótico tenemos que hacer estrategias bastantes, hacemos cultivos, un chorro de cosas para tomar decisiones. O sea, no es tan fácil como que acitromicina, ceftriaxona, porque he visto recetas, sí. Acitromicina, ceftriaxona, ivermectina, o sea... Levofloxacino también, ¿no? Sí. O sea, no, sí está cabrón.
está cañoncísimo y un antibiótico tiene muchos efectos adversos. De hecho, acabo de asesorar a una doctora que a su familiar le dieron levofloxacino cada 12 horas y la paciente andaba con depresión, alternando con ansiedad, molestias gastrointestinales, o sea, tampoco los antibióticos son inocuos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación de antibióticos cuando se agrega una afección bacteriana, y nosotros ya en la terapia intensiva evaluamos la posibilidad de agregación de hongos, sobre todo de cándida, de diferentes especies de cándida, pero hacemos un chorro de evaluaciones, o sea, hacemos cultivos y aislamos cándida, o medimos lactomananos también, o sea, hacemos un chorro de mediciones e inferimos que si el paciente sigue con proceso proinflamatorio a pesar de antibiótico, podemos agregarle un antimicótico, pero basado también en un buen de cosas, o sea, regularmente, y usamos antimicóticos más potentes como caspofungina, entre algunos otros super antimicóticos, ¿no? Entonces, sí se pueden usar antimicóticos y antibióticos, pero ya en una situación donde se compruebe que hay una infección sobreagregada a COVID. Esa es la indicación. Sí, muy interesante por todo esto que comentas, porque o sea, es como pensarlo de último recurso. A ver, vamos a ver qué niveles, o sea, nada más para que se den cuenta las personas que están compartiendo, ¿no? De, oye, es que a mí me mandaron tal antibiótico, ¿y qué estudio te hicieron? ¿Y que tenías infección? No, COVID leve, nada más. Híjole, para que vean que, digo, a mí me fascina, ¿no? Me fascina toda le huí mucho a toda la cuestión clínica porque es un desmadre, o sea, no es tan fácil como, sí, manda esto y ya no pasa nada. No, como chingados, o sea, mandas una cosa y puede ser, ¿qué tal que hay una reacción alérgica? ¿Qué tal que tú mencionas cuadros depresivos? O sea, no, de verdad que es la relación con la microbiota, ¿no? Tú mencionas las de los pulmones, pero las del intestino también, y si las destruyes, también hay inmunodepresión. Entonces, es un tema sumamente complejo. Gracias por compartir todo eso, porque piensan que es así bien fácil de, no, pues, y fíjense también, no, para hacer más énfasis, la importancia de no automedicarse, porque todo lo que tú agarras y, bueno, pues tengo aquí una pastilla de dexametasona, total, ahorita preguntaba Bastet, saludos a Bastet, oye, prednisona es esteroide, sí, todo esto de prednisona, dexametasona, o sea, esto que te puede ocasionar si no es completamente necesario, el agarrar como si fueran caramelos está cabrón. Y luego hay gente que, seguramente los viste, ¿no? Los que andaban difundiendo que no, pues ahora hay una medicina bien buena, Dexa, no sé qué, y los separaban para que no les tumbaran el video. Tómate 3 en la mañana y luego 3 en la noche. ¿Qué? No puede ser, no puede ser. Y coméntanos esto, por favor, Eder. ¿Qué se sabe? Porque hace poco hice un video en donde les entró mucho miedo de, oye, es que cuando se publicó esta guía que me habías comentado, ¿no? La guía actualizada de todo este manejo, ¿no? Ponían que sí, que no. Y yo les decía, si toman alguna de estas cosas antes de tiempo, pues en el recovery salió que incluso aumenta la mortalidad, ¿no? No así en el caso de ivermectina, citromicina, pero sí en el caso de dexametasona. ¿Qué os puedes comentar de eso que se observó con este tratamiento, con este fármaco? Vamos a ir un poco más allá con lo que se sabe más en redes sociales de dexametasona. La dexametasona y todos los corticoides, dexametasona, prednisona, deflazacort, metilprednisolona, hidrocortisona, todos, ¿no? Al final de cuentas, se ha demostrado que si se da antes de hipoxemia, es como prenderle un cerillo al COVID y darle más paralizas el sistema inmune y dejas que el COVID haga más proceso dañino, ¿no? Y tiene más posibilidades de empeorar ese paciente a un comportamiento de COVID grave. Entonces, eso ya está demostrado. El hecho de que tú des COVID en una fase de replicación viral, de que des esteroide en una fase de replicación viral, empeoras el pronóstico del paciente. Esa es una. Y dos, lo que vemos mucho en la práctica clínica es que pacientes diabéticos se les descontrola la glucosa importantemente y cursan con cuadros de crisis hiperglucémicas como cetoacidosis diabética. Entonces hemos tenido pacientes que no estaban tan puteados, que no estaban tan graves en ese momento, pero al momento de poner esteroide comienzan a tener un descontrol glucémico importante, comienzan a tener una cetoacidosis diabética, que es prácticamente acidosis en su sangre, y comienzan a tratar de compensar eso ácidos en sangre, tratando de sacar CO2,
y respirando más rápido, y es cuando ahora sí se empeoran del cuadro pulmonar. Entonces, eso es lo que nos hemos dado cuenta. Han llegado muchos pacientes con COVID y sobre agregada cetoacidosis diabética por una mala prescripción, o a lo mejor una buena prescripción, porque sí tenía hipoxemia, pero mal control, mal seguimiento de la hiperglucemia. Entonces, eso es importante. Y otra, como lo comentas, la aspergilosis, el famoso hongo negro, que favorece también a los diabéticos que usan, a los pacientes con diabetes, perdón, que usan esteroide, a que tengan más predisposición a este tipo de infecciones por hongos. Entonces, son tres cosas. Puede empeorar. Mucormicosis, ¿no? Bueno, hay más hongos, pero sí mucormicosis. Mucormicosis. Sí, mucormicosis, perdón. Entonces, COVID evoluciona más rápido a COVID grave sobre infección de hongos y también lo que es cetoacidosis diabética. O sea, eso es algo que también todos los que son compañeros míos médicos deben de tener mucho cuidado. Prescriban esteroide, pero chéquenle muy bien la glucosa porque luego se llegan bastante complicados. No, increíble, es un tema sumamente complejo y por favor, no se automediquen, no le hagan caso al güey que llega y dice trágate tantos antibióticos y esteroides, es algo sumamente irresponsable y me sorprende que siga habiendo así, como así de fácil, ¿no? Desconocen totalmente el daño colateral que esto puede hacer. Oye, Eder, tú mencionabas ahorita el tema del manejo de administrar anticoagulantes, y yo me acuerdo que en su momento de estas cadenitas de WhatsApp que llegaban es que COVID no causa neumonía, es un problema inflamatorio, traga aspirina, 10 aspirinas con un té de limón, ¿no? Y dices, ¡hasta madre! O sea, ¿cómo está esta situación? ¿Qué es lo que ves y qué es, pues, de lo que te acabo de decir, qué tan cierto es que sí serviría de algo, ¿no? Ahí te va, Nico, fíjate. Hay un caso, hay una anécdota que yo siempre tengo guardada. Fui de un lugar a otro en taxi, entonces le digo al taxista, oye, ¿te molesto si bajamos los vidrios? Pero ya sabes que yo soy también bien, como dices, dime que te cuidas de COVID sin decirme que te cuidas de COVID, entonces, ¿puedes bajar los vidrios? Sí. Le digo, sí, es que pues, digo, porque sí, tiene razón, dice, yo acabo de perder a mi mamá, dice, a mi mamá se me murió de COVID, le digo, ¿qué le pasó, hombre? ¿Cómo fue? Le dije, mire, pues ya había salido, estuvo en el hospital, y con oxígeno, pero le pusieron medicinas y salió en la casa. Pero luego comenzó a vomitar sangre, se puso muy pálida y falleció después. Ahí falleció, se me murió, dice, desangrada, vomitando sangre. Dice, ¿y eso? A pesar de que me le habían dado anticoagulantes, sangró. Y yo, caray, o sea, no le dije nada, obviamente, pero, y le dije, ¿y qué medicamento le dieron? No, pues le dieron tal medicamento a tal dosis. Dije, no, la anticoagularon. O sea, la dieron de alta a una señora grande, a una paciente geriátrica anticoagulada. Entonces, hijo, ahí les va, o sea, en eso se basa lo que vamos a describir a continuación. Sí, el COVID y cualquier enfermedad grave, o sea, cualquier enfermedad grave causa mucha lesión en el endotelio vascular. O sea, causa mucha lesión. Y al dañarse el endotelio, que es la parte que recubre la parte que recubre la porción inferior de los vasos sanguíneos, se crean muchos mediadores proinflamatorios y se crean diferentes sustancias. No quiero caer en cosas técnicas, pero hay una sustancia que se llama factor activador de plaquetas y lo que hace es que migran las plaquetas tratando de reparar el daño del endotelio. Entonces, todas las enfermedades graves tienen ese común denominador. Lo que pasa es que ahora es una enfermedad grave que se ha hecho que es una pandemia. Entonces ahora están descubriendo el hilo negro de cómo se comportan las enfermedades o patologías críticas. Y eso ya existía. Entonces dicen, no, estamos como en los años 80, cuando los intensivistas les queríamos dar anticoagulación a los pacientes críticos porque veíamos que en las autopsias y todo eso tenían microtrombosis. Sí, güey, pero no sabes hasta qué punto vas a ser exacto para evitar un proceso proinflamatorio y no causarle un proceso de hemorragia. Entonces, en la actualidad, no hay algún estudio convincente que te diga que anticoagular a los pacientes, vamos a hablar a grosso modo, no te dice que anticoagular a los pacientes vaya a evitar progresión a enfermedades embólicas. Es decir, el anticoagular no te va a evitar que
progrese un paciente a trombosis de las venas de las piernas o a tromboembolia pulmonar, o sea, trombos en las arterias pulmonares. Pero el hecho de anticoagular sí aumenta mortalidad porque favorece sangrados de tubo digestivo, sangrados cerebrales y peor pronóstico, por lo tanto. Entonces, en COVID leve definitivamente no se debe de dar ninguna tromboprofilaxis ni nada. Ni aspirina se ha demostrado que funcione. En el COVID crítico o grave se ha demostrado que anticoagular le aumenta las posibilidades de complicaciones. Y el mantener una dosis de tromboprofilaxis, vamos a suponer enoxaparina, dosis de 40 miligramos cada 24 horas, sí favorece a que no se presenten fenómenos embólicos y no te aumenta el riesgo de sangrado. Así que sí es correcto dar anticoagulantes, entre comillas, repito, sí es correcto dar anticoagulantes, pero a dosis que se llaman tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis son unas dosis más leves que evitan solamente la formación de trombos y hacemos algo en los pacientes que se pueda, que es movilizarlos. Que es un tema que me gustaría tocar porque, o sea, yo estoy leyendo todos los mensajes, yo estoy leyendo todos los mensajes, aunque no crean, y estoy apuntando cosas, así que sigan escribiendo aquí en el chat, yo los estoy leyendo. A Nico no, al Nico le vale, pero yo sí. No te creas, echándote tierra, ¿por qué lo invitaba? No te creas. No, pero sí, por favor, sigue con lo que viste para que entonces vuelo. Sí, hacemos una estrategia que se llama movilización temprana del paciente crítico. Ustedes creen que el paciente intubado siempre está inmóvil y no es así, solamente algunos días iniciales está inmóvil y aquellos pacientes que van recuperando comenzamos a movilizarlos. Comenzamos a movilizarlo de las extremidades, aunque esté intubado y sedado, comenzamos a movilizarlo para que disminuyan las posibilidades de formación de trombos en las extremidades inferiores y que luego migren y se forme un coágulo o que se migre el coágulo y se incruste en las arterias pulmonares y cause la tromboembolia pulmonar. Y cuando ya están despertando, que ellos están más cooperadores, comenzamos a que ellos hagan ciertos ejercicios. Y después cuando los extubamos, ya hacemos mucho más ejercicio, inclusive comenzamos a pararlos tempranamente. Hay un grupo de trabajo que se llama Fisioterapia Intensiva México, que incluso intubados los comienzan a sentar o hasta parar para que tengan una mayor fuerza de su diafragma y tengan mejor pronóstico, que es lo que están preguntando mucho en el chat. Están hablando que uno de los pacientes, uno de los papás de los que nos están viendo aquí, que salió con mucho daño cerebral y con mucha debilidad. Hay un concepto que se llama debilidad del paciente crítico, que es una mezcla de miopatía, es decir, de daño del músculo, y neuropatía, es decir, daño del nervio. Se confluyen esas dos cosas y los pacientes quedan con mucha debilidad. ¿Por qué? Por varias cosas, entre ellos por los sedantes que usamos para poder ventilarlos bien. 2, por los esteroides que usamos, que también tienen ese efecto secundario, pues ni modo, o sea, tenemos que hacerlo. Y 3, por unos relajantes musculares o bloqueadores neuromusculares que también usamos para que los pacientes se puedan ventilar mejor. Entonces, entre algunas otras cosas, ¿no? Todo eso causa que se atrofien los músculos, que la conducción nerviosa disminuya y por eso hay que movilizarlo más rápidamente. Se ha demostrado que con tan solo 6 horas de inmovilidad, la miofibrilla se hipotrofia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso lo debemos de nutrir muy bien en terapia. Nosotros les ponemos sondas nasogástricas y los estamos nutriendo continuamente y los estamos movilizando en medida de lo posible. Entonces, eso es bien importante. Y número 2, se ha demostrado que el síndrome de estrés respiratorio, que es la forma más grave de la presentación de COVID, es un tema muy complejo. El síndrome de estrés respiratorio le llaman SDRA. El SDRA puede causar un daño en las neuronas igual que cuando tienes un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas. La hipoxemia, que te comento, que hace que las neuronas pues tengan una necrosis, una muerte celular. Y 2, la hipercapnia. La hipercapnia, es decir, el CO2 alto que tienen los pacientes COVID porque no lo pueden sacar porque están los capilares pulmonares pues con trombos y están muy inflamados ahí los pulmones, no pueden sacar ese CO2 del sistema.
le causan una vasodilatación, hace que se dilaten las arterias y las venas cerebrales y se hinche, por decirlo de alguna forma, el cerebro. Entonces tienen más secuelas, tanto neurológicas como neuromusculares. Por eso cuando tú dices, bueno, sí puedes que la libres de COVID, pero aún así va a ser muy difícil la recuperación. Se ha demostrado que tienen que pasar 6 meses para que tengan cierta funcionalidad y hasta 5 años en estudios que fueron no COVID, o sea, SDRA no COVID, porque van a decir 5 años y todavía no ha pasado, pues sí, o sea, eso se extrapola de estas patologías cuando por virus de influenza o algunas otras infecciones que también tienen el mismo comportamiento de inflamación pulmonar severa. 6 meses hasta 5 años para recuperarse por completo de eso que se llama debilidad adquirida en la UCI o debilidad del paciente crítico. Entonces, pues ahí están preguntando por qué. Pues hay que tener siempre a los rehabilitadores muy a la mano. Fisioterapeutas, intensivistas, es una nueva ola en México y uno de compañeros, un equipo de trabajo que tenemos con nosotros, se dedican mucho en el Hospital General de México y en algunos otros lugares. Qué chingón. Oye, antes de que agarre este último tema que no tiene que ver con el COVID grave, pero es importante porque ya lo mencionaste algunas veces. ¿Qué nos falta de algún punto importante que se nos haya ido que falte profundizar de ese tema? Yo nada más, lo último que les quiero decir es que cuando ya el paciente llega a ventilación mecánica invasiva con ventilador mecánico, vamos por varias cosas que es nosotros ya mediante mucha complejidad en el manejo del funcionamiento del ventilador mecánico, tratamos de garantizar un oxígeno adecuado, tratamos de garantizar que no acumule mucho CO2 en su sangre y 3, garantizamos que el volumen que le metemos a los pulmones no le generen tantas presiones para que no le inflamen más los pulmones. O sea, es un arte el ventilador mecánico, los ponemos boca abajo y algunos no responden a eso y son los que finalmente pueden llegar a fallecer. Hacen mucha falla multiorgánica, le llamamos, se comienza a dañar el riñón, comienza a bajar la presión arterial y mueren pues de falla orgánica múltiple estos pacientes. Algunos pueden ser candidatos a uno que se llama ECMO, que es una membrana extracorpórea que vale $1 millón por día casi. Que sí, es a pocos lugares en México y en el mundo lo tienen, que sacan sangre por una vena gruesa, la oxigenan en un blender y le sacan CO2, pero te estoy hablando que esto, digamos, sea la ruta final. O sea, esto que estoy comentando ya es la ruta, lo último que existe para manejo de COVID. Entonces, pues yo creo que sería lo que falte. No sé, por ahí sigo viendo comentarios. Si se me pasa algo, pues una disculpa. Pueden aportarnos más, pero finalmente ese es, yo le llamo la ruta crítica del COVID, ¿no? Desde que inicias hasta que, pues, algunos o muchos de los que terminan intubados pueden llegar a fallecer. No, creo que lo comentas. Entonces, sí, o sea, son demasiadas cosas. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Esto de tú hacías esta sugerencia de hacer como una página con bullets de las preguntas frecuentes, que la hay, o sea, la tienen los CDC, la OMS, pero el punto es que conforme va avanzando, pues van saliendo nuevas cosas y se da cuenta uno, ¿no? Como de, oye, terceras dosis. A ver, espérate, ya en Estados Unidos, inmunocomprometidos, allá. ¿No? Entonces, está cañón, ¿no? Pero para eso, pues yo siempre les recomiendo que sigan a los especialistas. Es notorio, o sea, no vas a seguir al tarado que está diciendo dexametasona todos los días. Espérate, güey. O sea, sigues al médico que comparte la evidencia científica, ¿no? Que sí tiene las credenciales, pero además ejerce la medicina basada en evidencia, ¿no? O sea, yo de verdad que estoy muy emocionado de que pudimos platicar de este tema porque pues eres un maestrazo, un crack en el tema, ¿no? Un especialista. Yo siempre les digo turboespecialistas porque quién sabe cuántas especialidades acumulan, ¿no? Como estrellitas en el Grand Theft Auto, así una y otra, ya de plano es como lo más cabrón. Pero quería mencionar esto y quiero que nos platiques ¿qué hacer para no caer contigo, cabrón? Porque es así como de puta. O sea, ya cuando llego con el urgenciólogo intensivista, está cabrón. Ahorita hay algunas nutriólogas aquí presentes respecto a lo de la alimentación, ¿no? De que, a ver, o sea, no es de que te metas toda la farmacia. Prevención, o sea, buenos hábitos. Si vas a hacer consultas de rutina, pues nada más para ver cómo andas, algún estudio ahí de rutina, pero no caer ya cuando tienes todo encima y de, ay, bueno, ahorita sí ya, pues con las diferentes comorbilidades, ahora sí ya me tengo que tratar.
procuren por favor el cambio de hábitos. Es notorio quién es el que se está complicando, ¿no? O sea, la nutrición es fundamental. Por ahí también nos preguntaban, ¿qué recomiendas para mejorar el sistema inmune? Es que, híjole, esa pregunta a un inmunólogo está interesante. A ver, ¿qué recomienda, doctor? Puta, pues es que el sistema inmune es un conjunto de un chingo de cosas. O sea, decir, no, tómate factor de transferencia para mejorar el sistema inmune. No mames, ¿no? Sí, O sea, no. es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces empecemos por buenos hábitos, alimentación, ejercicio, descanso, ¿no? Y evitar nada más querer solucionarlo con una pastillita porque lo puede empeorar. Entonces, ¿qué dirías tú, Eder, ¿qué les aconsejarías para que no te vean En en tu área de terapia. especialidad? ¿Te acuerdas que yo te dije que cuando era estudiante de medicina dijeron, ¿qué es mejor? ¿Salvar, curar a alguien o prevenir que se enferme? Y todos dijeron, pues prevenir, ¿no? Que se enferme. Entonces, ¿por qué todos quieren ser cardiólogos como el doctor Cacahuate? Todos quieren ser neumólogos e intensivistas como el doctor Vallejo. Todos quieren ser urgenciólogos e intensivistas como el doctor Zamarrón. ¿Por qué? Pues por el ego a veces de muchos médicos, pero a lo que voy es que es mejor prevenir. Y como tú bien lo mencionaste, dos cosas que incluso está demostrado, ¿eh? Los que tienen menos posibilidades son aquellos pacientes que se ejercitan, que no tienen una sobrepeso u obesidad y que tienen una buena alimentación. Dicen por ahí, es que la vitamina D, espérame, lo que se hizo fue que aquellos pacientes que tenían una disminución de los niveles de vitamina D son los más propensos a evolución grave. Es decir, aliméntate bien, come bien, sal al sol un rato, haz ejercicio, muévete. Eso es lo que va a evitar que te comportes de forma grave, ¿vale? Nada más. Su sistema inmune, como dices, no manches, es el que diga, es que este medicamento, y yo no le quiero comentar cosas que veo porque luego van a comenzar a buscarlas, pero esto te va a fortalecer el sistema inmune, o sea, el que descubra eso va a ser el premio Nobel, por Dios, o sea, no puede ser posible. Entonces yo le recomiendo eso. Uno, traten a toda costa de evitar enfermarse. Y tú dices, es que tarde que temprano me voy a ver. Hay dos vacunas, ¿eh? Dos vacunas. Una, la que es de la industria, y dos, el cubrebocas. O sea, tenemos dos vacunas. Una, que es la Pfizer, la Moderna, CanSino, Sputnik, todas las que hay. Y la otra vacuna es el cubrebocas. El cubrebocas va a evitar que te enfermes o si llegas a tener contacto, va a disminuir la carga viral por método de barrera. Así que yo les recomiendo eso. Usen sus dos vacunas, las vacunas de la industria y la vacuna que es cubrebocas. Digo, yo sé que suena muy, muy loco diciéndolo, pero tal vez eso quiero comentarles. Y dos, la sana distancia. Ya saben que esto se contagia por aerosoles, no porque toque algo y que me lo lleve y que, o sea, lavándose las manos cotidianamente es suficiente y sobre todo, le digo, lugares ventilados, es lo que debemos de nosotros tener en cuenta, ¿vale? Pues eso yo lo que les digo, eviten enfermarse, si ya se enferman, tengan siempre los datos de alarma, la hipoxemia, para que oportunamente se atiendan, porque cuando hay hipoxemia es cuando cambia completamente el manejo médico. Cuando no hay hipoxemia, ahí sí, ya deja de ser sintomático y vamos con todo, con lo que les comento, oxígeno, prono, esteroide, etcétera. No retrasen, acuérdense que tiempo es vida. Entonces, si retrasan más su atención, peor pronóstico van a tener. Me quedé sin mover. Cuando me preguntan, es que me mandaron eso, es que cómo saber que un médico es bueno, es que primero cuando hablan de prevención, ¿no? Hablan de evidencia científica y pareciera que hacen lo posible porque no caigas ahí con ellos y requieras un manejo realmente que sea una intervención ya invasiva, llámese oxigenación, llámese ya meter algún fármaco que va a ser un daño colateral, te va a salvar la vida, pero tú ahorita mencionaste, ¿no? Vas a salir pues jodido. Y Claro. viene la rehabilitación. ¿No? Si los médicos están hablando de eso, yo ahí digo, no, mamá, o sea, valen oro y de verdad síganlos. Eder, por favor, dinos dónde te podemos seguir en tus redes sociales. Bueno, estoy en Facebook como Ventilación Mecánica Avento. Muchos, déjenos aquí los que son de Avento, que vinieron para Cambre. En Instagram aquí como dr-eder Zamarrón. Estoy en TikTok como dr-zamarrón, fuerza TikTok. De hecho, y estoy en YouTube como Entrenamiento en Áreas Críticas. Debo aceptar que mi red favorita para mí es YouTube. Ahí hay un canal completísimo para todos los profesionales de la salud,
muy, muy profundo, muy basado en evidencia. Síganos ahí. Y como dice mi hija, le dicen a mi hija, sus amiguitos, ¿tu papá en qué trabaja? Dice, mi papá es youtuber. Yo, no manches, dígale, no manches. Y le dice, y a veces se viste como payaso cuando va a atender pacientes COVID. Pero sí, ahí estamos echándole ganas y tratando de llevar pues la mejor evidencia. En mi caso, mi nicho es profesionales de la salud. En tu caso, como siempre te lo he reconocido, es a la población en general. Entonces hay que seguir adelante contra la ignorancia, la verdad. Ni modo, contra la ignorancia hay que tratar de seguir, no para cambiar a esos ignorantes, sino para que esos ignorantes no le hagan daño a gente vulnerable y vaya a convencerlas, porque hay gente vulnerable que sí puede verse ahora sí que mal influenciada por esa gente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. No, pues de verdad, gracias totales por esto, mi querido Eder. No se preocupen, esta que están preguntando, cuando ya se publique este video voy a etiquetar todas tus redes sociales para que se vayan a seguir, para los que les interese. Y pues sí, hay que unir fuerzas, divulgadores con profesionales, con investigadores, porque hace falta mucho trabajo para esto que mencionas, de verdad. Te aprecio mucho, mi estimado, un abrazo, gracias por compartirnos tu conocimiento. Y bueno, queda abierta la invitación a otra plática a futuro. Seguramente hay mucho todavía por hacer y pues yo creo que a la gente le gustó mucho. Entonces, de verdad, gracias, hermano. Gracias por habernos prestado este ratito de tu tiempo. Hombre, gracias a ti, de verdad. Estoy muy contento porque me consideres y pues a toda tu comunidad que la verdad me ha acogido, digo, sin que suene albur, de manera muy, muy agradable, y lo veo porque me ponen muchos pollitos ahí en los comentarios y la verdad que eso lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor Nico. Maestro Nico, aunque él no quiera, él es maestro. Por eso luego ahí ven que les pongo máster o maestro Nico. Muchas gracias de verdad y pues infinitamente agradecido por darme esta vitrina para llegar a más gente. Con gusto, así lo seguiremos haciendo, mi queridísimo doctor Zamarrón. Pues gracias y gracias a todos los que se conectaron. Gracias por echarse este live. Seguro aprendieron mucho. Síganse cuidando, esto todavía no acaba y pues nos estamos viendo por acá. Sigan al doctor Zamarrón en todas sus redes sociales. Gracias. Vale, bye. Buenas noches. Bye.